Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Empezamos la clase de hoy. Muy bien, las actividades económicas de nuestro territorio peruano. Muy bien, dentro de las actividades económicas del territorio peruano vamos a encontrar las actividades, por ejemplo, primarias, las actividades secundarias y las actividades terciarias. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar acerca de las actividades económicas. Primarias son las actividades extractivas, lo que se extrae directamente de la naturaleza, como por ejemplo la minería, la pesca, la tala y así sucesivamente. Y también las actividades productivas, que van a ser lo que va a producir el hombre, la ganadería y la agricultura. Las actividades transformativas que el hombre va a transformar para generar la industrialización, que son las grandes empresas, ¿ya? Las fábricas son las actividades transformativas. Y finalmente las actividades distributivas, que necesitamos el comercio interno y el comercio externo y también lo que es el turismo. De eso se trata básicamente las actividades económicas del Perú, ¿ya? De las actividades primarias, secundarias y terciarias. Muy bien, ahí están las actividades económicas. Muy bien. Vamos a leer lo que son las actividades económicas. Dice que son una serie de acciones que realiza ¿quién? El ser humano, o sea, el hombre que lo va a realizar. ¿Para qué? Para su beneficio, o sea, para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Nuestras necesidades son ilimitadas, ¿ya? Nuestras necesidades primordiales es, por ejemplo, alimentarnos, vestirnos y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces acá, por ejemplo, el hombre va a desarrollar todas las acciones. ¿De dónde? Dentro de la superficie terrestre, donde que es la corteza terrestre. Aquí el hombre va a realizar estas sus actividades. Acá, por ejemplo, está talando árboles, acá, por ejemplo, la pesca, acá la ganadería, y aquí, por ejemplo, la agricultura, el hombre está cultivando. En este lado de la imagen vamos a ver por la extracción de petróleo, algodón, la energía eléctrica, algunos tipos de los ya industrializados, etcétera, etcétera. ¿Qué son las actividades económicas? Muy bien, son las actividades que el hombre lo realiza. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades. Muy bien, tenemos ahí está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Muy bien. En el sector primario están las actividades extractivas y las actividades productivas. Y en el sector secundario están las famosas actividades transformativas y las actividades energéticas. En el sector terciario están las actividades distributivas y las actividades denominadas los servicios. En las actividades denominadas primarias, desde la primera necesidad, cuando el hombre aparece en el faz de la tierra para poder alimentarse, ¿no? ¿De dónde? De la naturaleza. Entonces, extractivas. Por ejemplo, el hombre, cuando aparece en la tierra, ¿no? Empezó a recolectar, ¿qué cosa? Plantas, raíces, la pesca, la minería y así sucesivamente. Entonces, la pesca se extrae directamente de la naturaleza, ya sea de los mares, ya sea de los océanos, ya sea de los lagos, lagunas, riachuelos, y así sucesivamente. La minería, igual, ¿de dónde se extrae? Directamente de la naturaleza. La explotación forestal, la tala de los árboles, ¿no? En este caso tenemos que talar, no los árboles, pero al talarlo tenemos que plantarlo, porque los árboles son, ¿qué cosa? Son el pulmón de nuestra sociedad. El que nos da el oxígeno, el que nos da, purifica el oxígeno. Productivas, estamos hablando de la agricultura, bien, diferentes tipos de ganado que vamos a criar, de repente, por ejemplo, vacuno, bovino, caballar, auquénidos, ovino y así sucesivamente. Ya sea que en la costa, en la región andina, en la selva amazónica. En la costa, básicamente, la agricultura, por ejemplo, va a ser
no va a ser intensiva y en el otro va a ser extensiva, ¿no? Falta de algunas tecnologías. Igual la ganadería como la agricultura. Sector secundario, transformativas. Todas las empresas, ¿ya? Las empresas, la industrialización, ¿ya? La industrialización que le van a procesar la materia prima, los insumos, y ahí le convierten ya en productos finales, directamente para poder consumir. Si uno quiere mermelada, uno quiere, por ejemplo, de repente fideos, galletitas y así sucesivamente, ya están procesadas porque vienen de la fábrica. Energéticas, muy bien, lo van a procesar lo que es el petróleo, gas y así sucesivamente para nosotros para poder consumir. Terciario, distributiva, lo que necesitamos comercializar nuestros productos y para eso necesitamos el transporte, ya sea las vías marítimas, vías aéreas o vías terrestres. También podemos utilizar las vías lacustres por los lagos o también las vías fluviales que son los ríos. O sea, todos esos podemos utilizar. Si no queremos utilizar eso, también las vías ferroviarias, cuáles son los trenes que podemos llevar nuestros productos a diferentes lugares. Entonces, vamos a tener el comercio interno y el comercio externo. Internos a nivel nacional, del territorio peruano. Externo, cuando nuestros productos vamos a llevar a diferentes lugares, como por ejemplo a Europa, a Estados Unidos, de repente a Asia y así sucesivamente. Servicios. ¿Qué servicios ofrece nuestro territorio peruano? ¿Cuáles son los servicios? Lo que es el turismo, salud, educación, por la recreación y así sucesivamente. O sea, todos los servicios que nos ofrece la sociedad. Bien, esa es en forma general. Aquí está, muy bien, ahí están las imágenes a nivel, por ejemplo, de nuestro territorio peruano, los sectores de las actividades económicas. Hemos dicho, por ejemplo, sector primario, en forma general, ¿no? Estamos colocando la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. O sea, vamos a empezar de la minería y de la pesca hoy día. La próxima clase será la ganadería y la agricultura. O sea, básicamente vamos a ¿no? En el sector primario. Está el sector secundario, la industria de la fabricación de ¿qué? De los productos, ¿bien? Y también la construcción de edificios, de viviendas. El comercio en el sector terciario, el comercio, el transporte y el turismo. Muy bien, las actividades extractivas. Muy bien, las actividades extractivas pertenecen al sector primario. En el sector primario hemos dicho que hay dos tipos de actividades, extractivas y las productivas, ¿ya? Ahí está. Extractivas es la pesca, la minería, la tala, etc. Y productivas va a ser la agricultura y la ganadería. Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de la minería y la pesca básicamente. Muy bien, entonces las actividades extractivas. Esto lo va a leer el color de este, con lo que voy a indicar. Francesco. El que está con check nada más. Son aquellas mediante las cuales el hombre trae la naturaleza los recursos naturales. La minería, la explotación petrolera, la pesca, la caza, la recolección, la tala. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, ese es el sector primario, ¿no? Son trabajados porque dice que mediante las materias primas, ¿correcto? De los animales, de los vegetales y de los minerales, ¿correcto? Ahí está la agricultura, ¿bien? Donde que obtenemos productos, por ejemplo, ya sea en la costa, en la región andina o en la selva. Los productos que directamente vienen ¿a dónde? Hacia los centros de abasto, desde los centros de abastos viene hacia nuestras casas, ¿no? Los mercados cercanos, para nosotros para poder consumir. ¿Consumimos qué cosa? Papa, maíz, todo, ¿no? Consumimos del mercado, frutas, etcétera. Ganadería, igual, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen que criar diversos tipos de animales para poder también alimentar, ¿no? Ya sean, por ejemplo, carneritos, las vaquitas, pollitos, ¿no? Chanchitos y así sucesivamente. En la pesca, diferentes tipos de peces, muy bien, que van a extraer tanto de los mares como de
lagos y lagunas, o sea, pesca de agua salada y pesca de agua dulce. Y la minería, está, ¿no? Gran minería, mediana minería y la pequeña minería. Y también la tala y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué son las actividades extractivas? Son aquellas mediante las cuales el hombre extrae directamente de la naturaleza. O sea, de qué cosa extraen los recursos naturales que nos ofrecen, ¿no? Gracias a nuestra naturaleza. ¿Qué son los recursos naturales que nos ofrecen? Pues, por ejemplo, que son renovables, no renovables y también energéticos, que ofrece para poder satisfacer nuestras necesidades. Pasamos. La minería, muy bien, entonces esto lo va a leer, lo que voy a marcar, todo esto. Giuseppe, muy bien. Y todo esto. Giuseppe y Laura. Minería consiste en extraer minerales, metales y no metales del subsuelo. Minerales metálicos, cobre, hierro, plata, plomo, bauxita, estaño, zinc y oro. No metálicos: arena, grava, caliza, fosfatos, arcilla, granito, nitrato, azufre, yodo, sal, etc. Energéticos: carbón, petróleo, gas, uranio y plutonio. Muy bien, ahí nomás. Muy bien, muchas gracias, hijo. Muy bien, entonces, ¿qué es la minería? Muy bien, es una de las actividades extractivas. Entonces, para poder satisfacer las necesidades, el hombre va a requerir de una gran variedad de bienes y servicios, ¿no? O sea, necesitamos los bienes, poseer nuestros propios bienes, ¿no? Con tu propio esfuerzo, y también necesitamos los servicios. Entonces, los bienes, ¿qué cosas son? Van a ser obtenidos mediante lo que es, por ejemplo, del medio geográfico, ¿no? Mediante tu trabajo, mediante, por ejemplo, que tú vas a hacer con tu propio esfuerzo, te vas a comprar tu carrito, vas a comprarte tu casa, tu terreno, etc. Esos son los bienes que tú puedes hacer. Los servicios son los que nos presta la sociedad, ¿no? ¿Qué son los servicios? Por ejemplo, los transportes, los colegios, las universidades, por ejemplo, los supermercados y así sucesivamente que nos ofrece, ¿no? Internet y así sucesivamente. Entonces, en la minería necesitamos, ¿qué cosa? Es trabajar. Pues, ¿qué es la minería? Es una de las actividades más importantes para el hombre porque extrae los minerales. Entonces, los minerales dice que se van a clasificar en metálicos, no metálicos y energéticos, ¿correcto? Entonces, los minerales metálicos, ya ustedes saben, básicamente los metálicos, lo que es, ¿no? El oro, el estaño, el hierro, plata, etc. Y lo que es no metálicos, ahí está la caliza, el fosfato, arcilla y así sucesivamente. Y los energéticos, básicamente van a ser el carbón, que es la hulla, el petróleo, gas natural y así sucesivamente. ¿Por qué se van a caracterizar la minería? O sea, ¿por qué se caracteriza? ¿No? Básicamente se va a caracterizar porque es una minería polimetálica, ¿ya? Polimetálica, porque básicamente aquí en el Perú vamos a extraer lo que es el oro, el cobre, la plata y el hierro, ¿ya? O sea que nosotros básicamente vendemos, extraemos lo que es el oro, cobre, plata, hierro. Por eso es Perú presenta una minería polimetálica, acuérdense, ya, polimetálica. ¿Qué más? ¿Por qué más se caracteriza? Dice que es una fuente más importante para generar lo que es el trabajo, ¿ya? O sea, es una principal fuente de ingreso económico, de divisas. Por ejemplo, cuando nosotros vendemos el oro, plata, etcétera, nosotros vendemos en dólares, entonces eso nos genera fuente de divisas. Divisas es moneda extranjera, ¿ya? También dice que es una fuente ocupacional, que la mayoría trabajan y ganan también un poquito más de sueldo. ¿Ve? Entonces, para esto, porque imagínate, ellos tienen que arriesgar, mira cómo están observando ustedes, porque tienen que cavar túneles, ¿no? Como una especie de, como socavones y así, ¿no? Y lo que van a emanar, lo que de los gases que botan, y entonces con eso tienen que protegerse.
También es una actividad que capta mayores inversiones, ¿ya? Lo que grandes inversionistas vienen de otros países y trabajan, pues, y nos genera, pues, en empleos. Eso es básicamente la característica de la minería. Muy bien, pasamos a la estructura de la minería peruana. ¿Cómo es la estructura de la minería peruana? Entonces, tenemos, por ejemplo, gran minería. Bien, acá, gran minería, o sea, las grandes mineras. Acá, como estamos observando con las grandes, por ejemplo, maquinarias que ellos van a utilizar. Entonces, la gran minería es aquella empresa cuya producción diariamente va a producir aproximadamente más de 5.000 toneladas métricas, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de minería estamos hablando acá? Básicamente, las grandes mineras, como por ejemplo Yanacocha y Antamina, que está en la parte norte, en Ancash, ¿no? Son las mineras más grandes, ¿ya? Que van a generar fuentes de divisas. Otro tipo de minería es la mediana minería, es más pequeña. Si estas minerías grandes, ¿no? Que producen más cantidad, y esto va a ser una menor cantidad, aproximadamente, ¿cuánto? De 150 a de repente a 2.000, 3.000, dependiendo que van a producir. ¿Dónde están estas minerías? Aquí en Lima, por ejemplo, es unos Cazapalca y Atacocha. ¿Ya? Más que nada es Cazapalca. Acá, acuérdense de acá de Lima. Mira cómo van perforando, mira cómo van generando para poder, pues, obtener los minerales, ya sea cobre, ya sea, por ejemplo, plata o plomo, hierro, o podría ser de repente más oro, etc., ¿no? Y el otro minería es la minería, la pequeña minería. Más chiquito, mira como pueden observar ustedes. Esta minería, aquellas empresas cuya producción diariamente es menor de 150 toneladas que producen. Básicamente son minerías informales, ¿ya? Estas básicamente son minerías informales. Entonces, gran minería, las empresas que generan más divisas. Mediana minería, ¿no? Intermedio. Muy bien, pequeña minería, básicamente, por ejemplo, estos hombres que están buscando y faltan una pequeña, pues, ¿qué cosa? Inversión o más tecnología. Clases de mina, muy bien, o sea, clases de minería o clases de minas que nosotros podemos observar en esta imagen, muy bien. Por ejemplo, este es un famoso socavón, a ver. Ahí está el famoso socavón. ¿Qué es un socavón? Dice que un socavón es como una especie de un túnel, mira, que va a ingresar como una especie de un túnel en los cerros que van a ingresar. Mira, acá, por ejemplo, ingresan este cerro hasta dentro, ¿no? Es como una especie de galerías que va a formar, ¿ya? Imagínense que ustedes se han ido, por ejemplo, al Chavín de Huántar, hay varias galerías, entonces así se ingresa, pero todo está oscuro, etcétera. Ellos ingresan con una linterna, ¿no? Es un poquito peligroso porque están en las laderas de los cerros. Como por ejemplo, en este tipo de minas socavón vamos a encontrar, por ejemplo, el famoso Atacocha, la minería Atacocha. Socavón como una especie de un túnel, de galerías, ¿ya? En el interior de un cerro. Tajo abierto. Tajo abierto es una minera, muy bien, abierto, como su nombre mismo le dice. Mira, ¿ve? Está abierto, ¿ya? Tajo abierto es simplemente, no hay túneles, simplemente desde la parte externa se van excavando y van sacando los materiales. El tajo abierto es el mineral, se está ubicado posiblemente en la parte superficie, no en la parte interna, como en el socavón no está en la parte externa, sino en la parte interna, por eso ellos tienen que ingresar profundamente, mientras que el tajo abierto está en la parte superficial. Entonces, para eso requieren solamente la remoción de los escombros o las capas de la tierra para poder extraer estos minerales. ¿Y cuáles son el tajo abierto? Antamina, está Toquepala y también está Cuajone. La minería Antamina, la minería Cuajone y la minería Toquepala. Y finalmente tenemos aluvial. ¿Qué significa la minería aluvial? ¿No? Básicamente vamos a encontrar en el cauce de los
ríos, ¿no? Acá, por ejemplo, usted está, es el río Madre de Dios, que sea, o puede ser el río Ucayali. Básicamente es el Madre de Dios, ¿no? En el cauce de estos ríos extraen, ¿qué cosa? Básicamente el oro, la población se dedica, ¿no? Por ejemplo, ahí juntar, básicamente, y esto contamina el medio ambiente. Imagínate que los relaves que caen, ¿no? Contamina las plantas, contamina los animales, entonces esto no es lo adecuado, es como una especie de lavaderos, como por ejemplo nos vamos a lavar la ropa en un río y vamos contaminando con ace, jabón, lejía y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, aluvial son las minerías que están en el cauce de los ríos, ¿ya? Esto es como una especie de lavaderos, básicamente en el río Madre de Dios. Aquí extraen básicamente lo que es el oro, pepitas de oro. Antiguamente, por ejemplo, acá en el río Rímac había bastante cantidad de oro que uno iba pues y extraía. Hoy en día ya no hay, ¿no? Ahí está la forma de... ¿Quién lo va a leer acá? Levanten la manito. Muy bien. Ok, Giancarlos Medrano, muy bien. Léelo todo, hijo. Lo que hemos leído, mencionado, léelo. Ponme los 3 cuadros. Sí, los 3 cuadritos. Mina de socavón. Para extraer los minerales se construyen túneles o galerías. Por ejemplo, Antamina, Atacocha, etc. Mina de tajo abierto. Los minerales se extraen removiendo la superficie de la tierra. Por ejemplo, Toquepala. Mina de aluvional. Se da cuando el oro es extraído de los cauces de los ríos. Por ejemplo, Madre de Dios. Muy bien, ahí está, por ejemplo, ¿no? Que lo estoy señalando, ahí está, por ejemplo, en los ríos así se hace, ¿no? Es una especie de lavadero, como por ejemplo que uno estuviera lavando arroz y hay que escoger de repente las piedritas o de repente, ¿no? Y así se hace todo lo en el río. Muy bien, regreso dentro de 10 minutos, chicos, para continuar con todo lo que es los centros mineros, ¿ya? A ver.